Buenas, ¿cómo están? Yo soy Vale, por si es la primera vez que ven un video mío. Me estoy por ir al Ateneo de Recoleta a leer Orlando de Virginia Woolf. Es una edición, todo este video está muy pensado, o sea, la idea en sí es, nada, básicamente ir al Ateneo y leer este libro. Yo en principio había pensado, porque hace un tiempo había ido y había mucha gente leyendo porque hay como unos espacios de lectura, ya lo voy a mostrar igual, lo voy a poner acá todo en el blog. Hay como unos espacios donde uno se puede sentar a leer, que yo de hecho me quedé ahí leyendo, nadie te dice nada, o sea, como que se vale todo. Entonces, lo que yo no sé si vale es agarrar un libro del Ateneo y empezar a leerlo. Porque yo en realidad tenía la intención de leer un libro de Borges que investigando, yo lo vengo buscando hace bastante ese libro, lo voy a terminar comprando por Mercado Libre usado seguramente, porque está carísimo. O sea, y es un librito incluso más chiquito que este, o sea, que creo es, si no me equivoco, si no estoy diciendo mal el nombre del libro, el Aleph de Borges. Lo venden tipo una edición que es así diminuta a casi 30.000 pesos. Tipo, y hay dos ediciones muy conocidas. Si tengo las fotos, si las encuentro, las voy a poner acá para que vean. Y las dos están más o menos al mismo precio. Y repito, es un libro diminuto. Entonces dije, me da miedo. Me da miedo porque quizás llego, me dicen, no sabes qué, no se puede. Entonces dije, me llevo un libro mío y que nadie me diga nada. Y elegí este. ¿Por qué? Porque con esta edición no lo van a vender en el Ateneo. Entonces nadie me va a poder venir a decir, no, che, porque lo está. Yo de hecho ya lo empecé igual. No, porque lo estás marcando y que es de acá y que me hagan algún quilombo. Yo ya con esto me lo ahorro porque esto ni el lector lo va a tomar. Entonces, nada, me ahorro unos problemillas. Así que nada, voy a ir, voy a grabar un poquito el Ateneo, voy a mirar precios también de libros que me llaman la atención y les voy comentando a ver cuánto salen. Ojalá no haya mucha gente, es lo único que pido. Estoy yendo a una hora que no sé cuánta gente hay, les digo la verdad. Es la 1:20. No sé, obviamente a la tarde se va a rellenar, pero ahora al mediodía no sé cuánta gente puede haber. Pero nada, eso. La idea es obviamente terminar el libro, pero no sé si voy a llegar. O sea, son 200 páginas. Ya igual hice un video leyendo incluso más de 200 páginas en un día de Harry Potter. Si lo quieren ir a ver, es también otro blog. Pueden ir a hacerlo. Pero no sé si hoy voy a poder. Tipo, porque aparte no es el mismo contexto. Yo se lo leí en mi casa y acá voy a leer afuera. Pero quería vivir la experiencia de a ver cómo es leer un libro ahí. Pero bueno, nada, eso. Este es el libro. ¿Cuántas páginas tiene? This is me, editando. Estuve leyendo prácticamente la mitad del libro ahí en el Ateneo, en una de esas salas que mencioné al principio. No grabé mucho porque había gente, o sea, había mucha gente sentada, eh, incluso una señora. Pero lo que sí puedo decir es que estaban leyendo libros de ahí, o sea, y que yo incluso veía y decía, algunos los estaban como medio. Yo veía las hojas y estaban medio dobladas y era como. Después uno va y se compra ese libro todo cogido y se lo cobran lo mismo. Em, pero nada, lo que puedo decir hasta acá es que se puede leer tranquilo. Tenés una persona de seguridad que está pasando todo el tiempo y mirando así. Y te mira. Y es un poco molesto porque decís,
no estoy haciendo nada malo, pero al mismo tiempo me siento medio perseguido, es como medio una cosa rara. Aparte de que ahora, hace unos años está ya igual creo, pusieron un Habana, creo que es en el fondo, que está al lado de las salas de lectura. Entonces, eh, entre el barullo que se genera de la gente ahí, más que hay una musiquita que es chill, tipo como la música de fondo del video, sonando en los parlantes, es medio caótico leer ahí. Entonces agarré y dije, bueno, me voy a ir porque cerca de esa zona hay una biblioteca. Y mi idea era una biblioteca popular, pero no había por ahí, medio choto y raro también porque hay en todos lados, pero bueno, no había ahí, entonces me fui a una. Y eso es lo que van a ver ahora. Bueno, mientras desayuno, ya que esto es a continuación, les voy a contar tipo como la conclusión a la que llegué, y también voy a hacer como una mini reseña de Orlando. La realidad es que, bueno, en la biblioteca no grabé mucho porque es época de parciales y había mucha gente estudiando, o sea, mucha gente que se llevó la compu, se llevó los apuntes y se puso a estudiar ahí. Dato, por si les interesa, esto obviamente es en Capital Federal, no sé cómo funciona en otras partes, pero me hicieron como hacerme, no es una cuenta, pero me pidieron tipo mi email, mi documento para entrar a esta biblioteca. Y eso me habilita a entrar a otras. No hay que pagar, es totalmente gratuito. Ni siquiera esto hay que pagarlo. Y obviamente, o sea, a partir de ese momento yo puedo pedir libros prestados, puedo usar los libros ahí, puedo llevármelos para devolverlos, obviamente. Siento que estoy diciendo cuidades, pero quizás hay gente que jamás en la vida fue a una biblioteca. Y bueno, puedo ir y estudiar ahí si quiero. Eso, había mucha gente y creo que fue a partir de creo que eran las 6 o 5 y media, una cosa así, que una parte que era donde yo estaba leyendo, porque había mucha gente, tenías la sala común y la sala silenciosa, que ahí es directamente no hagas un puto ruido, que ya de por sí igual la sala común era demasiado silenciosa, o sea, cada cosita que, no sé, yo cambiaba la página y se escuchaba muy fuerte. El silencio que hay ahí es incomparable a leer en mi casa, es incomparable a leer en el Ateneo, o sea, es un espacio 100% donde nada debería distraerte. Y yo la realidad es que me pareció obviamente mucho mejor la experiencia de leer en la biblioteca que leer en el Ateneo. No volvería a repetir lo del Ateneo, jamás, creo. Pero ¿qué es lo que me pasa a mí personalmente con la biblioteca? Yo estoy muy acostumbrada, lo digo siempre, a leer en el colectivo. Entonces estoy acostumbrada a leer en situaciones dentro de todo un poco caóticas, donde no me siento perseguida, porque esa es la diferencia también con el Ateneo. En el Ateneo yo me sentía perseguida porque siempre pasaba el tipo de seguridad y era como, me está mirando y yo tengo que seguir en la mía para que no me rompan las pelotas. Cosa que en el colectivo no pasa. Y no estoy tan acostumbrada a ese silencio que no sé ni cómo describirlo porque es abrumador el silencio que hay. Y también, bueno, es esa cuestión de... Yo vine como un poco a boludear, por decirlo de alguna manera, aunque estoy leyendo. Y hay gente que está estudiando, entonces no quiero molestar al otro. También eso está bueno, tipo, tener una conciencia del espacio personal y de que yo con cosas que puedo hacer puedo molestar al prójimo que tengo al lado. Para tener en cuenta. De igual manera, yo el libro no lo terminé entre el Ateneo y la biblioteca, porque en un momento me tuve que ir a mi casa y demás. Entonces, terminé leyendo acá, tipo, y en el colectivo. Pero, bueno, fue una buena experiencia.
Obviamente yo no tengo tanto tiempo libre, fue eso mi franco, que yo agarré y dije, bueno, me voy a leer ahí. Pero yo por lo general no tengo tanto tiempo y prefiero leer en el colectivo. O en mi casa, tipo antes de irme a dormir. Total, yo no es que agarro el libro y me quedo dormida, no me pasa eso. Entonces, nada, es una buena experiencia. Y esto también surge, porque en un principio este video estaba pensado para hacer solamente en el Ateneo. Pero hace un mes y pico, un poquito más, hice un curso y nada, es sobre la inserción de la literatura en internet. Y entre las cosas que vimos, eso me dejó pensando, justo para esta idea de video, en la importancia que tienen las bibliotecas y la importancia que tienen las bibliotecas populares que fueron tan bastardeadas durante este gobierno, y era a lo que yo quería llegar. O sea, no hace falta que leas en el Ateneo, andate a una biblioteca. Pero nada, son muy importantes. Y también me pasó, esto lo linkeo con algo que me había pasado a mí hace unos años, cuando no tenía trabajo y estaba empezando a leer, tipo, muchísimo, que llegaba a un punto que no tenía plata para comprar libros, y hoy en día los libros siguen siendo igual de caros. Yo trato siempre de mencionarlo acá para que haya una cuestión realista en los videos, porque si no hay mucha gente que hace este tipo de videos sobre libros y hablando de libros y voy a leer y voy a comprar y lo que sea, como si fuese una cuestión cotidiana. Y quizás también hay mucho yankee y mucho inglés que hace también este tipo de videos, que de hecho yo los consumo, y tiene una realidad completamente diferente. El hecho de poder decir, ay, bueno, me compro y no gasté tanta plata, no existe acá, no es esta realidad. Entonces, a mí en esa época me pasaba que yo los libros los devoraba, leía mucho más que hoy en día. Entonces llegó un punto que era como, no tengo manera de leer porque no tengo plata para comprarme esos libros. Bueno, están las bibliotecas. Si ustedes tienen ganas de leer y no les alcanza la plata, es una cuestión complicada, económica en general, existen las bibliotecas, gracias a Dios. Pueden ir ahí, pueden pedir los libros prestados. Yo sé que los plazos son raros si les cuesta leer, si no es que se devoran los libros como yo, pero de igual manera se pueden extender, tipo, pueden volver a la biblioteca y decir, bueno, me lo extendes una semanita más, ya lo estoy terminando, y te van a dejar. Pero lo digo en el sentido de que la literatura no sea una cuestión privada, en el sentido de que sea para unos pocos. O sea, si vos querés leer, acércate a las bibliotecas populares, acércate a las bibliotecas del Estado, y vas a tener la oportunidad. Obviamente no vas a encontrar el último libro de la Concha de la Lora, no, se vas a encontrar otra literatura, y también te vas a encontrar con una persona que es el bibliotecario, que tiene un conocimiento literario y te puede orientar, tipo, che, a mí me gusta más esto, pero no sé qué leer porque no sé qué libros tenés, y te va a orientar y quizás encuentres algo mucho mejor que lo que se habla en internet de literatura. Pero nada, esa es como la cuestión de fondo en este video, que me parece importante, nada, que quede claro. Nada más. Y a continuación vamos a hablar de Orlando, porque para eso también está. Orlando, trataré de hacerlo lo más breve posible. Es un libro que estaba en el programa de literatura inglesa del año anterior a este, que yo me anoté en esa materia, pero después me terminé bajando por distintas cuestiones. Y en el programa, bueno, estaba este libro, que a mí me llamó la atención de entrada, porque dije, nunca leí a Virginia Woolf, qué loco que haya hecho una biografía. Entonces, me quedo como pululando en la cabeza, porque no lo llegué a trabajar, me bajé antes. Entonces me quedo pululando y en un momento lo vi, vi esta edición súper barata, que me había salido 5.000 pesos, hace nada, creo que un mes. Lo tenía ahí en mi pila de libros para leer. Y dije, listo, es el momento, si apareció es por algo. Y también se linkea con algo que dije hace un ratito. Orlando es un libro espectacular. Y me pareció una gran introducción para mí, para empezar a leer a Virginia Woolf.
que yo ya sé que ha escrito cosas increíbles, maravillosas. Orlando es de 1928. Y para que se den una idea, bueno, el contexto en el que Virginia, o Virginia como le gusta decirle, reflexiona sobre cuestiones de género. Orlando es una mujer trans que nosotros desde el principio de la novela hasta el final, bueno, de la biografía, hasta el final, vemos todo ese proceso de cambio en Orlando. Orlando empieza la novela, es un hombre y se va transformando en una mujer. No voy a spoilear mucho para que ustedes puedan ir y leerlo. Miren lo que es esto, o sea, la de marcas que hay, porque aparte de hacer reflexiones sobre el género que son súper interesantes y que repito, 1928, también le agrega humor. Yo no sé si Virginia Woolf escribió siempre de esa manera, pero hay momentos donde vos estás leyendo y te reís y te causa gracia lo que dice. Y no solamente hace sobre el género como, bueno, esta cuestión de la transexualidad, sino además también las cuestiones de género, tipo, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? Los estilos de vida. O sea, es espectacular esta novela. Y después dije, che, seguirá estando habilitado el campus de la materia en ese momento, tipo, al que yo estaba inscripta. Y por suerte sí, entonces encontré un archivo que seguramente se daba en clase y lo leí anoche. Acá están las anotaciones, que es como una parte teórica que me interesa traerla también acá, porque acá no solamente se está leyendo la historia de Orlando, que es una mezcla de ficción con realidad, que es espectacular todo el trabajo que hace Virginia acá, pero también qué es lo que dice Virginia Woolf sobre las biografías y las autobiografías, que en ese momento era un género emergente, no se hacía, no se estilaba. Y ella en 1942 escribe El arte de la biografía, que es un mini artículo. Yo creo que si lo buscan en internet lo van a encontrar. Y les voy a hacer tipo el punteo de lo más importante que dice. Esto obviamente es posterior a la publicación de Orlando. Y ella plantea, citando a otros autores y autores que ella considera que fueron importantes para el género, y la describe como un arte joven a la biografía. Y algo que hay dos frases que ella dice que me parecieron increíbles. Es esto y lo voy a leer. El interés que tengamos por nosotros y por los demás es un proceso más bien tardío del espíritu humano. ¿Qué quiere decir con esto? Esta cuestión de leer una biografía, de leer la vida de alguien, es tener un interés por el otro. Y hoy en día es muy importante eso. Y yo estoy entendiendo, yo en ese momento a mí no me gustaba el programa de la materia. Yo dije, no, es un desperdicio enorme, hay tanta literatura buena y estamos viendo esto. Pero ahora, un año después, yo entiendo el porqué. Hay una cuestión dando vueltas cultural de el individualismo, que es un estilo de vida y hay que vivir de esa manera y que solo me importo yo y el resto me chupa un huevo. Bueno, no. Nos tiene que interesar el otro, tenemos que escuchar al otro. También escucharnos a nosotros mismos, porque si no llega un punto que no te importa nada, no te importa ni vos mismo. Y el ejercicio de leer biografías es eso, es trabajar la escucha, es trabajar el interés por el otro. Y bueno, lo que plantea acá es que es un proceso tardío, por eso aparece recién más o menos en el siglo XVIII, creo que sí, siglo XVIII aparecen las biografías y en el siglo XIX explotan. Es un boom porque hay algunas en particular que ella menciona que explotan básicamente. Eso me pareció súper interesante. Después, bueno, hace un análisis de qué pasa en ese siglo XIX, donde la biografía venía de ser un arte restringido, porque la biografía, al ser un escrito que se tiene que conectar con la realidad y que tiene que ser verificable, quedaba restringido porque vos hacés la entrevista, no sé, a la madre de la persona a la que vos querés escribir y te va a decir, ay, quizás era medio choto el tipo, y te dice, no, esto no lo pongas. Entonces ya empieza la restricción, o sea, como se empieza a contar otra vida que quizás no es
100% así. Entonces, por eso ella habla de que, bueno, es un arte restringido, que el biógrafo está un poco atado de pies y manos a lo que digan estas personas. Y se termina generando una biografía superficial, no es algo... usa ese término de superficialidad. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Bueno, estas personas que suelen testimoniar empiezan a decir, bueno, ya fue, escribí lo que quieras. Entonces ahí se empieza a liberar y se empiezan a hacer buenas biografías y por eso explota también esta cuestión, porque la gente que no quería leer cosas superficiales, quería leer algo posta. Y bueno, ella cita mucho a un autor que es Strachey, que hace varias biografías y un poco se queda con una cuestión que después es lo que ella hace en Orlando, que eso es lo que... La amo, genuinamente la amo. Que es, él escribe Isabel y Essex, que es una combinación de libertad de invención y de cuestiones verificables, porque era gente real, son personas que existieron, pero de las cuales no se conocía tanto. Él venía de escribir otra biografía, que creo que era de Victoria, o me puedo estar equivocando porque no lo anoté esto, que era una persona real, de la cual se conocía mucho. Acá, de Isabel y Essex, no se conocía tanto, entonces le dio una cuestión de libertad a la hora de escribir y de inventar y de ficcionar sería. Entonces, lo que ella dice es que tanto la ficción como la cuestión real y contrastable, eso es lo que genera la obra de arte, pero que la gente no lo supo valorar. Es un poco lo que ella dice, como bueno, pero no explotó tanto Isabel y Essex, tipo, y explotó más el otro, el que era contrastable, 100%. No el que tenía las cuestiones ficcionales. Y ella después acá es lo que dice, que otra cosa que voy a leer porque la cito, dice, el personaje inventado vive en un mundo libre en el que los hechos los verifica únicamente una persona, el propio artista. Orlando. Ella dice, porque el arte de la biografía arranca con la pregunta, ¿es posible hacer arte de la biografía? ¿O queda únicamente como un texto carente de cuestiones artísticas? Entonces ella dice, acá está, acá te hice arte. Porque aparte Orlando es genial, chicos, si les interesa vayan a leerlo. Si quieren leer a Virginia y no leyeron vayan a leerlo porque les va a encantar. Y también deja como final el interrogante de qué vidas deben ser registradas. Solamente las que son heroicas, solamente las que tienen todas cosas buenas, o se pueden contar vidas que hayan tenido cosas malas y procesos de aprendizaje y demás. Y es eso lo que yo voy. Ella eligió contar la historia de Orlando. Ella eligió contar la historia de una mujer trans, porque debía ser registrada, debía ser retratada, debía ser compartida, debía ser leída esa historia. Nada, es espectacular. Virginia, te amo. Voy a seguir leyendo cosas de Virginia. Nada. Súper recomendado. Nada, eso. Espero que les haya gustado este video. Espero que vayan. Si no lo leyeron, vayan a leer Orlando. Es cortito. No tienen excusa. Genuinamente no tienen excusa. Nada, eso. Espero que les haya gustado el video. Comenten. Yo los voy a estar leyendo, denle like, suscríbanse, todas esas cosas que son súper importantes para mí. Y nada, en la descripción están los links a mis redes sociales por si me quieren seguir en algún lado. Y volveré la semana que viene con otro video. Adiós.